En nombre del decano y su equipo, estoy acá para darles la bienvenida, agradecer la presencia de Juliana Axat, Oscar Sotolano y Adriana Granica, que va a participar mañana en el panel. En primer lugar. En segundo lugar, agradecer muy cálidamente a este grupo de trabajo, conformado por Bárbara, Federica, Gabriela, Soledad, Laura, que siempre le ponen tanto esfuerzo, dedicación y amor a lo que hacen. Y contarles un poco, yo soy la secretaria de Extensión de la facultad, contarles un poquito que desde la Secretaría estamos desde el año pasado ya impulsando una política de cursos de extensión abiertos a la comunidad. En primer lugar a la comunidad educativa, a los estudiantes y egresados de esta carrera, y en segundo lugar a la comunidad en general, egresados de otras facultades, profesionales, docentes. De hecho, dentro de este ciclo de jornadas especiales, hace un mes atrás, más o menos, 2 y 3 de junio, se hizo con la presencia del doctor Alfredo Tagle, del licenciado Alfredo Tagle, una charla para padres, en el marco también del curso que dictan las colegas. Tenemos pensado para agosto, supongo que ya les contarán, una charla para docentes, todo en el marco de uno de los cursos de extensión que ya se viene dictando hace muchos años, pero que este año ha innovado porque han aceptado el desafío de que las personas que están participando de ese curso de extensión tengan su práctica en sectores públicos de salud o en distintos dispositivos de salud pública. Como este curso hay tantos otros de distintas disciplinas, con distintos recortes teóricos. La idea es tener una oferta plural para estudiantes y graduados, y en ese sentido seguimos construyendo nuevas ofertas. Ahora en el segundo cuatrimestre va a haber la apertura de nuevos cursos también. Bueno, yo solamente quería contarles eso, agradecer al equipo y absolutamente la presencia de estos profesionales que nos deleitan cada vez que vienen, que ya han estado con nosotros en otras instancias, en el Congreso el año pasado, y celebrar también que podamos abrir estos espacios interdisciplinarios con aportes de otras disciplinas tan importantes y también tan necesarios en nuestra práctica cotidiana como psicólogos. Por mí, que disfruten de la jornada, nada más. Gracias. Bueno, buenas tardes también. El primer agradecimiento, por supuesto, que es a las autoridades de la facultad, al decano, a Patricia Meroni, a los invitados por aceptar la propuesta y hacer todo el esfuerzo de estar hoy acá con nosotros, y a los presentes. Después vamos todos para allá. Bueno, y a todos ustedes también por responder a la convocatoria. Bueno, damos comienzo hoy entonces a estas jornadas interdisciplinarias, intervenciones en salud mental juvenil, la adolescencia vulnerada, que organizamos en el marco del programa de formación que acaba de mencionar Patricia, así que esa parte me la voy a saltear porque ya me explicó ella, con las compañeras psicólogas que mencionó de acá de Rosario, y además con la asesoría científica de Susana Toporossi, a quien también queremos agradecer especialmente, que por otra parte va a estar en agosto en estas jornadas sobre abuso sexual y la charla para docentes sobre la sexualidad y los niños. Hoy contamos con la presencia de Oscar Sotolano y Juliana Axat en la mesa de debate Baja de la edad de imputabilidad, elementos jurídicos, políticos y psicoanalíticos para la discusión. Y continuamos mañana con Adriana Granica y Oscar Sotolano en el taller clínico, donde presentarán un caso para intercambiar acerca de la microfísica del poder en la clínica jurídico-psicoanalítica. Esta jornada pertenece al módulo de adolescencia de nuestro curso
que funciona semanalmente en la facultad, con las clases teóricas y supervisiones clínicas, de las que participan también nuestros invitados cuando vienen, en el caso hoy de Oscar y de Adriana. En este espacio aprendemos todos, nosotras, los alumnos, creemos que también los invitados, en una experiencia colectiva de transmisión generacional que es circular, vertical y horizontal. Al mismo tiempo que buscamos articular los conocimientos generados en un trabajo comunitario de prevención, de ahí el proyecto de las charlas para padres y docentes. Esta llegada a la comunidad también se hace palpable a partir de los efectos que vamos observando en nuestra tarea cotidiana. Como decía Patricia, los alumnos están haciendo sus prácticas y el grupo se compone no solamente por graduados que están haciendo sus primeros pasos en el trabajo profesional, sino también por algunos trabajadores de la salud que tomaron la propuesta del espacio como un lugar de elaboración de su trabajo. Cantidad de situaciones nos llevan a la urgencia de reubicar campos y modos de comprensión de la subjetividad adolescente, que esperamos explorar a lo largo de estos días de trabajo con todos ustedes. Y es por eso que la expectativa de estas jornadas es la de un diálogo desde las fronteras de cada disciplina, con el objetivo de aportar herramientas para las intervenciones en un marco de garantización de derechos. ¿Por qué diálogo en las fronteras o desde las fronteras? Esto tiene que ver con la transmisión de un maestro, Héctor Figoli. Miramos a la interdisciplina sin la ilusión de construir un objeto común a todos y con la idea de que la perspectiva escorzada de cada campo específico nos permita una mayor comprensión en la búsqueda de transformación de una realidad que ningún saber recubre totalmente. Desetiquetar o encerrar era otro de los títulos barajados para este panel y nos gustaría rescatarlo un poco. Desetiquetar o encerrar. Queremos compartir con ustedes un dato con el que nos encontramos al ir armando la apertura de las jornadas. Pensábamos en lo siguiente, y al leer algunas producciones de los invitados, ¿no? En los 90, mientras estudiábamos y militábamos, las jornadas que organizamos fueron de historia y psicoanálisis, mientras que actualmente las exigencias de nuestras clínicas nos llevan, ya por segundo año consecutivo, a intersecar el derecho y el psicoanálisis. A lo mejor podemos pensar algo acá sobre esto. ¿Podrá ser acaso una especie de analizador este dato, este detalle con el que nos encontramos? En un trabajo presentado en el Colegio de Psicólogos de La Plata en el año 2012, Julián Axat planteaba que así como en un momento el modelo de salud mental fue pensado para los hijos del terrorismo de Estado, nuestra generación, en este momento el proyecto ético debería orientarse a pensar creativamente modelos de intervención para los hijos del neoliberalismo, teniendo en cuenta que asistimos a un tiempo en el que el sistema penal parece haberse convertido en el mecanismo de resolución de los conflictos sociales. Consideramos que este contexto imprime características particulares al terreno de nuestras intervenciones, que es necesario pensar. De allí deriva la necesidad de revisar los paradigmas de intervención en salud mental, para estar atentos y no ser cómplices de los nuevos modos que adopta el control social y la represión. Los nuevos desaparecidos, los sobrevivientes de este segundo terrorismo, anestesiados, patologizados, medicalizados, encerrados. En este sentido es que venimos trabajando desde distintos ángulos el problema de la revictimización de niñas, niños y adolescentes por parte de las instituciones que deberían protegerlos y cuidarlos, ya que muchas veces contribuyen con sus prácticas iatrogénicas a la retraumatización, agudizando el desamparo. En este camino se nos presenta un capítulo especial, la criminalización de la pobreza, y de los pibes en particular cuando hablamos de la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. Uno de los frecuentes atolladeros clínicos lo describe Oscar Sotolano cuando plantea que hoy vemos con demasiada frecuencia a los analistas apelando a los jueces para resolver cuestiones que involucran al campo analítico y en cuyo seno deberían intentar resolverse, mientras los jueces esperan que los psicólogos los liberen de la responsabilidad de sus decisiones actos. En este texto muestra cómo se tergiversa la clínica psicoanalítica al adoptarse una posición moralizante con ropajes psi. Argumentos que llegan hasta el absurdo, confundiendo la construcción de legalidades psíquicas
con la ley que imparte un juez. Dejar una marca, dicen los psicólogos cuando esperan que el juez instale la ley paterna, nos cuenta Aksat. Sin dimensionar muchas veces los alcances que pueden tener algunos diagnósticos que dentro de estas lógicas funcionan casi a modo de sentencias, determinando el destino de un sujeto. Entonces, ¿cuál es nuestra mirada respecto de la adolescencia? Nos gustaría compartir muy brevemente algunas ideas que estuvimos trabajando con los practicantes del curso y que quizás puedan aportar al debate, sabiendo que de ninguna manera agotan esta extensa y compleja problemática, siendo solo un aporte desde la especificidad de nuestro campo. La adolescencia implica un momento de la vida de enorme trabajo psíquico, en el que el sujeto se encuentra en un estado de particular vulnerabilidad por su inmadurez, en palabras de Winnicott. Delicado estado de inmadurez que es necesario cuidar, proteger, preservar. Winnicott es un autor indispensable para pensar esta problemática, como así también la de la agresión a la que le dimos lugar en las jornadas anteriores. En sus conceptos nos apoyamos para afirmar que las adolescencias son vulneradas cuando se les endosa una responsabilidad que no les corresponde. Cito: la inmadurez es una parte preciosa de la escena adolescente. Contiene los rasgos más estimulantes de pensamiento creador. La sociedad necesita ser sacudida por las aspiraciones de quienes no son responsables. Si los adultos abdican, el adolescente se convierte en un adulto en forma prematura y por un proceso falso. Lo característico de la adolescencia es su inmadurez y el hecho de no ser responsable. Muchas veces la tendencia antisocial es un signo de salud y esperanza en un niño que ha sufrido de privación. Muchas veces es una búsqueda de ambiente, de alguien o de algo, con toda la fuerza que las intensas angustias le imprimen. Nuestras intervenciones deberían tener en cuenta este factor, para contener sin reprimir, para armar redes de sostén que articulen los distintos niveles de asistencia que puede necesitar un niño, para poner límites que alojen un sujeto sin actitudes vengativas frente al despliegue de su agresividad. Eso sería escuchar al niño, a quien nunca se lo podrá concebir solo, sino siempre en relación a otros. Desde este punto de vista podríamos decir que preservar el derecho a la no responsabilidad sería proteger un derecho a la salud mental del adolescente, porque exigir la asunción de responsabilidad precozmente sacrifica lo más espontáneo y creativo de una persona. Y para terminar, y a modo de homenaje a nuestra querida Silvia Bleichmark, a pocos días de cumplirse los 10 años de su muerte, queríamos compartir una respuesta que ella da en un reportaje donde le preguntan: ¿cree que bajar la edad de imputabilidad, año 99, ¿no? ¿Cree que bajar la edad de imputabilidad puede solucionar los problemas de inseguridad que hoy se viven? Y ella dice: en absoluto, y aun cuando fuera posible que una parte importante de los delitos de menores estén comandados por adultos que se escudan en la inimputabilidad ofrecida por la edad, bajar la edad de penalización no resolvería nada, ya que siempre se podrían encontrar ejecutores más jóvenes a partir de la edad en la cual un niño pueda sostener un arma y tenga la destreza motriz para apuntarla hacia el lado previsto. No pueden ser confundidos los reclamos de mayor seguridad con lo de mayor represión. Esta es una de las encerronas más viejas que ha sufrido la sociedad argentina y siempre se nos han quedado los pies encerrados en la trampa que armamos. Muchas gracias. Voy a presentar en primer término a Julián Aksat. Nuevamente muchas gracias. Julián Aksat, abogado, ex defensor penal juvenil de La Plata, actualmente director de Acceso a la Justicia de la Procuración de la Nación, poeta, hijo querellante en la causa Cacha. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco mucho, Bárbara, a las autoridades de la Facultad de Psicología. Es la primera vez que vengo a esta facultad y es un gusto estar acá, siempre entre abogados, por fin. Tengo otro auditorio de otro saber. Bueno, yo soy abogado, por supuesto, no, digamos, todo lo que tiene que ver con el universo de la psicología, lo
poco de oído. Pero bueno, sí vengo trabajando con profesionales de la salud mental hace muchos años ya, y con grupos con los cuales discuto, y aprendo también criterios en este cruce posible entre el derecho y la psicología, entre la clínica analítica y el derecho, psicoanálisis y derecho, no sé cómo llamarlo de alguna manera, el cruce entre la subjetividad y la norma, o la ley y la conciencia, o la adolescencia y la legalidad, o la subjetividad y la legalidad. Me interesa mucho el cruce entre norma jurídica, no digo norma o regla solamente, sino sobre lo jurídico, el Estado y la subjetividad, la relación entre el Estado y el hombre en su aspecto subjetivo. He trabajado mucho tiempo dentro del sistema penal como defensor oficial, actualmente lo hago de otro lugar, y trabajo con profesionales de la salud mental, así lo llamo, porque la Ley Nacional de Salud Mental lo llama así. Y el cruce entre estos dos saberes para mí ha sido complejo, tengo un aprendizaje complejo. He tratado de profundizar esta relación de ambivalencia entre legalidad y subjetividad. Y bueno, he escrito algunas cosas sobre esa relación. Algunas de estas cosas son las que acaba de mencionar Bárbara. En particular he escrito un artículo que se llama Intervenciones en salud mental y juvenil sin amenaza. Esta es la relación que a mí me interesa, la relación entre legalidad, subjetividad y amenaza. Porque durante mucho tiempo en el campo burocrático del sistema juvenil o de infancia he visto y he apreciado cómo los profesionales de la salud mental trabajan con la sanción y la amenaza muchas veces como hipótesis de trabajo de análisis de las personas que tienen enfrente. O asumen éticamente o no la asumen éticamente desde su posición profesional una relación con los sujetos deseantes con los que se encuentran, a veces bajo la hipótesis de la amenaza. Esa hipótesis a veces es la cárcel, porque trabajan dentro de una cárcel, a veces adentro de los palacios de justicia, donde los jóvenes atraviesan los palacios de justicia porque llegan penalizados o porque llegan con una medida civil, pero siempre la amenaza es ese contexto de abordaje, ¿no? Entonces se produce una relación entre el sujeto, entre el adolescente en particular, y la legalidad bajo la amenaza. Y me ha interesado mucho analizar los límites de este paraguas, ¿no? Lo dado en este paraguas de la amenaza. Y en esto, este trabajo, este artículo que está publicado en internet, que lo pueden googlear, abordo y discuto con los profesionales sobre un concepto, una categoría que ha trabajado Silvia Bleichmann, muy interesante, en aquel texto clásico sobre el dolor país que ella trabajó, que es el texto de Bulgo, uno de los últimos textos que publicó, en el que ella habla de los profesionales de su campo como a veces articuladores de la banalidad del mal y la indolencia, ¿no? La idea de que muchas veces por la posición burocrática que el saber poder dentro del campo burocrático ejerce sobre las personas deseantes, a veces es un elemento normalizador, arrasador y, como dice Foucault, parte de la policía del pensamiento, que normaliza y a veces produce más control que el que ya venía, ¿no? Profesionales no vinculados con una posición ética de los derechos humanos, sino profesionales que son parte de la picadora de carne, parte de la banalidad del mal. Y ella utiliza este concepto porque recuerda a Adolf Eichmann, aquel funcionario del nazismo que por su posición burocrática era un asesino en el escritorio que no se manchaba las manos en las cámaras de gas donde morían los judíos, sino que estaba en su escritorio firmando expedientes y autorizaba gaseamientos. Este abogado del nazismo, este jurista del nazismo o burócrata del nazismo, no se manchaba las manos de sangre y por su profesión burocrática tomaba decisiones a la distancia que ejecutaban asesinos que estaban dentro de los campos de concentración como Auschwitz.
Bleichmark retoma ese concepto de la banalidad del mal y habla de los profesionales de la salud mental que ejercen la banalidad del mal y no se manchan las manos. Y en todo caso son una polea más del sistema que produce arrasamiento de las subjetividades, castigos innecesarios, o solamente reproducen el sistema de control social por su lugar. Digo, podemos hablar de un psicólogo que trabaja dentro de una institución total, digo, ni siquiera un psicólogo, un trabajador social, un abogado, un celador, que lo que hace es reproducir la lógica del sistema dentro de esa institución total, un psiquiátrico, una cárcel, y no hace nada por la liberación de esa subjetividad, por la creatividad de esa subjetividad, sino lo que hace es impregnar o a producir un dolor más, un dolor país, reproducir el dolor que el sujeto ya trae, ¿no? Esa reproducción del mal burocrático en las subjetividades humanas. De estos sujetos o a estos profesionales los podemos encontrar en todos lados. Yo lidiaba con estos tipos. Con estos tipos lidiaba dentro de lo que era mi campo, que era el campo penal juvenil, y me iba encontrando con profesionales de la salud mental que lo único que hacían era reproducir el dolor adentro de sus lugares. Y a veces se disfrazaban de discursos bonitos en infancia y después uno entraba a escarbar y se encontraba con que no, que eran burócratas del mal, de la reproducción de ese dolor país. O como dice Bleichmark, de ese malestar sobrante que ya traía y producía, este malestar en la cultura, este malestar sobrante que también impregnaba el neoliberalismo en las subjetividades de los sectores populares, víctimas muchas veces del control social policial, del etiquetamiento mediático, y que lo que hacían estos profesionales eran recibir, empaquetar, etiquetar bajo DSM-4, bajo una clínica, una extraña clínica de reproducción del dolor y del poder, lo que reproducían era el dolor. En eso los interpelo a ustedes. ¿Qué profesionales van a ser en el futuro? Profesionales de la banalidad del mal, que por estar en el lugar bajo un sueldo y no bajo una ética van a reproducir el dolor, etiquetando, reproduciendo etiquetas y siendo policías del pensamiento, o van a ser realmente profesionales de los derechos humanos pensando en minimizar el dolor o en liberar el deseo del paciente, de la persona que viene. Cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad y se lo tira así por televisión, por los medios, y así se viene haciendo después de cada caso mediático que ocurre, un hecho policial, terribles hechos, sobre los cuales los empresarios morales del sistema penal y los políticos corruptos o no corruptos, pero sí ávidos de votos, lanzan así con bombos y platillos: hay que bajar la edad de imputabilidad, y los medios reproducen, y los campos burocráticos también reproducen, y la política local compra y también reproduce. En ese sentido aparece la interpelación moral de los profesionales de la salud mental sobre qué lugar nos posicionamos frente a esos discursos que aparecen y se reproducen en el campo mediático y del saber poder. Sabemos que históricamente en nuestro país, durante un siglo XX, el patronato de la infancia ha pervivido y todavía pervive, y permite que en todas las provincias y a nivel nacional la infancia siga dependiendo de jueces de familia, jueces de menores, institutos de menores, es decir, todo tipo de dispositivos donde el niño, el adolescente perteneciente a los sectores populares, circula muchas veces por su situación de pobreza y es tratado como objeto de protección y piedad. En el año 1990 se incorporó la Convención de los Derechos del Niño, que fue incorporada por Constitución y mandato constitucional por el artículo 75, inciso 22, en el año 94, como tratado internacional, y la Argentina debería incorporar este tratado. Sin embargo, las provincias aún al año 2017 siguen adeudando leyes que se estandaricen o que copien los estándares
de la Convención de los Derechos del Niño, pero no solamente en el orden declamativo, sino también en las prácticas cotidianas de los profesionales, los operadores del derecho, de la psicología, del trabajo social, las prácticas institucionales. Hoy las provincias siguen teniendo deudas respecto de la Convención de los Derechos del Niño y en muchos casos los sistemas penales siguen siendo sistemas del patronato de la infancia, donde trabajan los profesionales de la banalidad del mal a la que mencionaba hace un rato. 3 provincias. La provincia de Buenos Aires, con un sistema medio camino entre penal juvenil y sistema tutelar. La provincia de Córdoba, con un sistema tutelar todavía muy grave. Y la provincia de Santa Fe. Las 3 provincias cuyas tasas de encierro juveniles son las más altas del país. Córdoba lidera y la provincia de Buenos Aires lideran, donde niños, incluso no punibles, menores de 16 años, están aún presos o están presos y no sabemos a ciencia cierta qué cantidad, qué volumen, cuánto circulan, porque no hay estadísticas ciertas sobre los regímenes penales juveniles provinciales, y ni que hablar a nivel nacional, donde aún rige un decreto ley firmado por Jorge Rafael Videla en el año 80, que es el decreto 2278, que ha permitido 6 condenas a perpetuas por parte de jueces, de estos jueces, los que menciono del patronato, a niños, y la Corte Interamericana ha tenido que sancionar al Estado argentino porque la Argentina aplica penas a perpetuas a niños. En ese sentido, la deuda en materia de derechos humanos e infancia es una deuda grave. Un Estado argentino a nivel latinoamericano es el Estado que mayor deuda tiene con la infancia. En ese sentido, y haciendo honor al título de este encuentro, la baja de edad de imputabilidad es un reduccionismo de demagogia punitiva, porque implica hablar de seguir tratando a los niños, a los adolescentes, de un modo en que la propia Convención de los Derechos del Niño niega que deben ser tratados, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos una colisión de paradigmas cuando hablamos de bajar la edad de imputabilidad. Pero bueno, vamos a seguir asistiendo a estos bombos y platillos, porque en términos electorales o en momentos electorales, y esto no lo ha usado este gobierno, lo han usado la provincia de Buenos Aires el gobierno anterior, es decir, la discusión superficial es aprovechada y utilizada por la política de turno para reducir un problema complejo a si hay que bajar o no el sistema penal de los niños de 14, 12, 13, o hay que mantenerlo en 16. Lo que sabemos, los que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, los que venimos trabajando sobre el paradigma de la promoción y la protección integral que establece la Convención, son 2 o 3 principios básicos. Uno de los principios básicos lo establece la Convención en su artículo 2, que refiere a que aquellos estados que han fijado una edad de punibilidad deben tratar de mantener esa edad de punibilidad y en todo caso mejorar las condiciones de promoción y protección de derechos y las garantías constitucionales, no disminuirlas. Esto se llama el principio de no regresividad de derechos. Es decir, que si el Estado argentino decide bajar la edad de punibilidad a los 14 años, estaría haciendo algo inconstitucional, en tanto el Comité de los Derechos del Niño y la Convención, el Comité interpretando la Convención, ha establecido el principio de no regresividad. En ese sentido, tenemos un problema constitucional. La segunda cuestión es que sabemos que es necesaria la sanción de una ley penal juvenil de la democracia, porque el decreto que tenemos está firmado por un dictador, es nulo, de nulidad absoluta. Jorge Rafael Videla ha firmado un decreto y es que después de 27 años es con el que nos seguimos, 37 años es con el que nos seguimos rigiendo. Ahí debe haber una reforma penal juvenil, pero esa reforma penal juvenil no se debe reducir a la baja sí o a la baja no. Debe en todo caso mantenerse
el régimen penal juvenil a partir de los 16 años, pero establecerse una herramienta de política criminal que establezca penas fijas que impidan los atropellos, aplicar penas perpetuas a niños, salidas alternativas para que los adolescentes puedan, en todo caso, tener un nivel de responsabilización sin necesidad de la cárcel, con otras medidas, entre ellas las medidas alternativas para resolver conflictos, las medidas socioeducativas, el modelo de remisión, la restitución de derechos, es decir, otro tipo de reacciones del sistema frente a la conflictividad juvenil. Y también, en este sentido, proteger y dotar al sistema de infancia de defensa pública o de defensa. La niñez necesita fortalecer la defensa de sus derechos, la defensa integral. La ley de la democracia debe dotar a los niños y adolescentes de nuestro país de un sistema de defensa de sus derechos, de garantías frente a sus derechos. Hoy en las provincias vemos que hay provincias que los defensores de adultos defienden a niños, o aparece ese oxímoron llamado asesor de menores, o directamente hay jueces de menores pero no hay defensores. O sea, en las provincias hay distintos regímenes, pero no hay, en algunas sí se da la figura del defensor de menores, todavía el concepto de menor, y no de niñez o niño, niña, adolescente. Si el concepto de menor sigue estando impregnando la normativa provincial. Es necesario crear la figura del defensor de niños, niñas y adolescentes. Un defensor que bregue por los derechos integrales, no solo los penales, sino también los derechos económicos, los sociales y los culturales. Es decir, la ley penal juvenil de la democracia no se reduce a bajar la edad de imputabilidad. Esto es lo que nos hacen creer los ministros de justicia. Una ley penal juvenil implica un enfoque integral respecto del joven frente al conflicto penal juvenil. Y otra cuestión, esto es central y lo traigo a colación de la cuestión de salud mental. Una ley penal juvenil debe bregar por un sentido de la pena para la responsabilización y no para el castigo. Esto es central. La política criminal debe estar guiada no por el retribucionismo, por la ley del talión, sino en todo caso por buscar que el niño, el adolescente vinculado a un conflicto con la ley penal pueda asumir la responsabilidad frente al hecho y en todo caso ahí medirse su capacidad de reproche. Por eso es medir la imputabilidad, no solo la punibilidad, sino la capacidad de reproche de un niño frente al dolor del otro, ¿no? Y es el sentido que tiene en la ley penal juvenil de la democracia, es justamente medir no cómo castigar al niño después de lo que hizo, no buscar el límite por castigo, la represión de la situación, sino que el niño asuma el hecho que ha cometido, la asuma con su propio deseo y vea cuál es, en todo caso, la reparación posible. Y esa reparación no necesariamente implica nivel de encarcelamiento. Es decir, en esto la justicia de adultos difiere a la justicia juvenil. En la Convención obliga al Estado argentino a pensar sus penas de manera no retributiva respecto de niños. Es decir, a pensar sus penas en el sentido de la responsabilización. Porque a veces discutía con algunos psicólogos, me acuerdo, cuando decían, no, si hizo lo que hizo, tiene que hacerse cargo, tiene que responsabilizarse, y bueno, responsabilizarte significa que tenga un límite el adolescente, ¿cierto? Estas personas. Y el límite a veces tiene que ser que sea privada su libertad por un tiempo. Esta era un poco la discusión. ¿Cuál es el concepto de límite dentro del sistema penal juvenil o el sistema de conflictividad juvenil? ¿Es la ley penal? O sea, hay algunos que planteaban que el límite de un adolescente sin límites es la ley penal. ¿La ley es la ley penal o hay otra ley que no es la ley penal? Digo, incluso para operadores que trabajan dentro del sistema del control social. Para algunos es la ley penal. Algunos, cuando hablan de niveles de responsabilización,
en la subjetividad juvenil hablan de la necesidad de la ley penal, es decir, que los adolescentes deseen la ley penal también. La amenaza tiene que cumplir un rol, dicen. Claro, cuando se encuentran con un joven de clase media, no, quizás no, que camina por la calle y comete un delito, quizás para ese adolescente el límite no sea penal y sea otro. Y aparece el problema de clase en el análisis de lo que significa la responsabilización por ley. Acá he discutido bastante con algunos psicólogos que me decían que la ley del padre tenía que ser la ley penal. Es la castración penal. El límite es la castración penal. Bueno, acá hay una discusión de qué legalidad es la que una subjetividad juvenil responsabiliza. ¿Cuál es la discusión sobre las legalidades? Y esto me parece interesante porque acá se juega la ideología política de los operadores. Para algunos será la legalidad penal y para otros la sanción es un trabajo que no tiene que ver con la amenaza, sino que tiene que ver con la liberación de esa subjetividad y no con la castración de esa subjetividad. Porque el adolescente que circula en un medio amenazante ya viene con la limitación de la amenaza. Lo tiene en su casa, lo tiene en el barrio, la policía que lo persigue, lo hostiga, los medios que lo etiquetan, que lo tratan de pibe chorro y que tiene corta vida porque muere fusilado o en la cárcel o abusado. En ese sentido, seguir manipulándole la amenaza sería parte de reproducir el saber poder. Bueno, habría que pensar si en realidad la responsabilidad juvenil es necesario pensarla desde el paradigma de los derechos humanos por la finalización de ese circuito de la amenaza. Es necesario que el deseo de un adolescente que viene bajo amenaza o cuyo cuerpo está atravesado por la amenaza, que ha tenido que construir sus tatuajes, sus defensas, porque obviamente que un cuerpo atravesado por la amenaza también tiene que ejercer resistencia. Su deseo también es salirse de la amenaza. Entonces, operar sobre esa subjetividad, sobre un paradigma de los derechos humanos, es salir de la amenaza. Es encontrarle la vuelta por la liberación del deseo, o como dice Deleuze y Guattari en ese texto del Antiedipo, es necesario construir un rizoma, potenciar ese deseo, liberarlo, atravesarlo por otro tipo de limitación, si es una limitación. Me parece que ahí es donde se juega mucho de la discusión sobre el límite de la legalidad y la subjetividad en un paradigma actual de los derechos humanos respecto a los jóvenes que atraviesan los circuitos del control social. Me gustaría terminar leyéndoles un poema que escribí y que tiene que ver con esto. Dice así: El niño inimpunible, o el viaje a la semilla. A los 15 años se soñaba cantante de hip hop, pero era fusilado en un episodio confuso. A los 14 soñaba que lo encerraban en una celda y al otro día le leía el diario que titulaba Joven se suicidó en una comisaría. A los 13 no soñaba nada y su padre le decía que él sí soñaba a su edad. A los 12 la pesadilla era un juez con el rostro de rata que le daba un sermón. A los 11 contaba las ovejas que más tarde le carneaba entre varias en la esquina. A los 10 el sueño repetido era pagar deudas contraídas por otras generaciones. A los 9 soñaba que un candidato a político le daba un abrazo y después dirigía un escuadrón que lo perseguía. A los 8 despertaba en medio de la noche y sus padres hacían el amor y como todos dormían en el mismo cuarto, no quería hacer ruido e interrumpirlos. A los 7 le daban pastillas antes de dormir, pero no dormía y su mente divagaba en los recovecos del barrio donde durante el día lo hacían llevar recado. A los 6 soñaba que iba a ser presidente de la nación y veía su cara en la TV anunciando planes de seguridad entre publicidad de ventas de perfumes. A los 5 el sueño era difuso, algo ocurría en el jardín de infantes que la maestra lo colocaba de florero y él se meaba cuando todos se reían. A los 4 la pesadilla era ver cómo pavimentaban su cuadra y él les decía a los obreros que tengan cuidado que abajo había esqueletos de gente. A los 3 soñaba que dentro de un sueño había otros y así hasta que llegara a una puerta que al traspasar un hombre le decía: esta es la receta para bajar la edad de...
pero olvidaba la última palabra al despertar. Y a los dos se cayó de la cama y se desmayó por unos segundos que fueron oscuros. Entonces dio la chispa de su destino vestido de policía, jurando lealtad a un ministro que luego lo traicionó. Al año, su amigo invisible le susurraba que los padres proyectan el fracaso de sus sueños en los sueños de sus hijos y en forma de reja, y así. En la Concepción, todos sus sueños se hicieron realidad. Entonces despertó. Gracias. Seguimos entonces ahora escuchando a Oscar Sotolano, psicoanalista y escritor, secretario científico de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, docente titular en la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza, vicepresidente del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, autor de más de un centenar de textos presentados y publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, México, Cuba, Brasil, Francia, autor del libro Bitácora de un psicoanalista en el 2005, coautor de los libros Intimidad, un problema actual del psicoanálisis del 2010 y Actualidad del fetichismo de la mercancía del 2013. Además, es autor de las novelas La memoria de Cyrano, de 1997, Tiempos de vísperas, del 2001, y Los ojos de Maite, próximo a publicar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Desde ya, un enorme gusto de estar otra vez en Rosario. Me tocó estar en el Congreso Internacional y hoy vuelvo a tener el gusto de estar acá, y estar en Rosario ya se ha hecho costumbre en los últimos muchos años. Este año y esta situación la agradezco especialmente porque implica ser convocado en un lugar particular. Julián hablaba del espacio interdisciplinario, y venir a hablar sobre estos temas es necesariamente estar en un espacio interdisciplinario y además pensar interdisciplinariamente. ¿Qué quiero decir con esto? La interdisciplina no es la suma de saberes, desde mi punto de vista. No es que un grupo de personas tratamos de llegar a un saber superior por la suma de saberes constituidos, sino que un grupo de profesionales compartimos nuestras perplejidades frente a un fenómeno del cual nuestros saberes no alcanzan a resolver y ninguno en sí mismo puede hacerlo, y sumados tampoco. Es decir, hay algo que perdura permanentemente como un problema, y es ese problema el que al mismo tiempo tiene que hacer que un grupo trabajando se encuentre pulsado a reflexionar sobre un problema y tratar de resolverlo. En ese sentido, una perspectiva lleva a la interdisciplina en términos de inevitable pelea entre corporaciones. El saber de uno contra el saber de otros, una especie de a ver quién la tiene más larga en el territorio de las luchas profesionales y de los saberes. La otra implica dónde y cómo y cuánto no sabemos sobre aquello de lo cual sabemos muchas cosas, pero muchas no. En el terreno que aquí se plantea, que es básicamente el tema de la baja, la convocatoria, como psicoanalista sé que yo no puedo intervenir solamente como psicoanalista. Inevitablemente, yo me considero un trabajador de la salud mental, que piensa psicoanalíticamente. Pertenezco a una tradición de la salud que tiene que ver con la salud mental, en la cual no había una suerte de privilegio de clase, sino una definición en relación a la lucha de clases. Es decir, uno estaba ubicado en algún lugar de esa contienda.
Y el tema de la infancia me convoca desde que empecé a trabajar. De hecho, por los azares de la vida, muy joven me encontré trabajando con chicos que eran mandados por jueces en situaciones que tenían que ver con diversos tipos de infracciones a la ley penal, trabajando en el hospital de San Isidro. En ese momento no tenía pensada ninguna de las cosas que pienso hoy, con lo cual me ubicaba desde la certeza de ciertos saberes, lo cual no servía para nada. Porque una de las cuestiones que Julián trajo es central, y la voy a tomar específicamente después, que tiene que ver con el problema de la responsabilidad y los modos en que el psicoanálisis ha teorizado algunas de estas cuestiones. El tema es que un tema como este abarca cuestiones de diverso tipo. Indudablemente cuestiones de orden político, cuestiones de orden jurídico y cuestiones de orden psicoanalítico. Las cuestiones de orden político, muchas de ellas las anticiparon tanto la presentación de Bárbara como los comentarios de Julián, planteándola en términos de una situación, yo diría, local, ¿no? Silvia Bleichmar hablaba de esa trampa entre la mayor seguridad y la mayor represión como una trampa que existió siempre. Yo igual creo que hoy por hoy las condiciones mundiales del capitalismo provocan que esta situación que existió siempre tome una dimensión muy particular. Vivimos en un mundo donde el terror se impone como ideología, práctica y modo de sumisión a escala global. Tenemos a los aterrorizadores diciendo que hay que luchar contra el terror y aterrorizando al conjunto de las poblaciones en el mundo. Esto lo podría resumir en la experiencia del aeropuerto. Cualquiera que va a un aeropuerto sabe que todos los controles que se le hacen, que lo vejan, que lo llevan a situaciones semi-humillantes y humillantes plenas, realización de ropa, zapatos, etcétera, etcétera, estados públicos de este orden, no evitan nunca que un terrorista vaya a meter ninguna cosa en ningún avión, porque un terrorista que sepa terrorismo especializado debe entrar a un avión con un pedazo de plástico que saca del tenedor que le sirven en el momento del lunch. Y con eso se toma el avión, lo toma entero. La función que tiene el acto de la seguridad hoy es aterrorizar a aquellos que se creen siendo guardados. Es decir, el efecto es transformarnos en personas amenazadas. En tanto amenazadas, víctimas de un sistema que yo creo que ha pasado tanto de lo que Foucault llamó castigo a lo que Deleuze llamó sociedad de control, a una sociedad que, aunque incluye estos dos elementos porque es una sociedad de autocontrol, donde todos nos miramos sospechosamente a ver quién es aquel que representa el peligro que alguien nos metió en la cabeza que existe. Desde esa perspectiva, que corresponde a una estrategia política mundial, finalmente, piensen que el señor Trump acaba de vender 350.000 millones de dólares de deuda externa entera de Brasil, simplemente para vender armas para Arabia Saudita, para desarrollar la propia crisis de la propia industria norteamericana. Estados Unidos no vive sin un estado de guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ni un día, porque viven de la industria de la guerra. Esto implica la industria del terror. Y la industria del terror se da en grandes escalas, pero también se da en las microescalas de la vida cotidiana. En esa macroescala podemos hablar de algunas cosas. En la microescala, el tema del terror sobre los jóvenes
está instalado. Es en ese contexto político global. Se dan particularidades nacionales, por supuesto, y no me voy a referir a ellas porque todas estas cuestiones que Julián ha dicho están presentes. El tema es que uno de los modos en los cuales se inscribe hoy por hoy el tema del terror es en el interior del modo sofisticadísimo en que se instituye la mentira. Porque la mentira es constitutiva del humano, vamos a ser claros. Es un dato clínico que un niño miente. Si un niño miente, para nosotros es un dato desde el punto de vista clínico valioso, porque implica algo del aparato psíquico que se ha constituido y que le implique crear una barrera entre los planos de representación diversos y en el cual algo ha caído bajo la esfera de la represión. Hay algo que no se dice. Con lo cual, mentir es lo de menos. Como dice un autor francés, el problema no es mentir, sino sobre qué se miente y para qué. Hay mentiras piadosas, basadas en el amor, hay mentiras que tienen que ver con la preservación del yo ante una situación de peligro, hay mentiras canallas. Frente al tema de la baja estamos frente a la mentira canalla abierta. Hace 2 semanas, el ministro de Justicia que vos mencionaste, Garabano, estuvo en una institución psicoanalítica de Buenos Aires, la Escuela de Psicoterapia, explicando el sistema de responsabilidad penal juvenil que él propone. Por supuesto, en un contexto en el cual la mayoría de las organizaciones, en una reunión que se realizó el 2 de marzo, decidió oponerse de modo abierto a su posición, hubo solo 3 organizaciones que se plantearon a favor y 3 que se plantearon abstención, decidió incidir y empezar a incidir sobre todo en espacios del campo psicoanalítico. Va a la Asociación Psicoanalítica Argentina, ahora en la Escuela de Psicoterapia. Y ahí fue, y totalmente suelto de cuerpo, dijo que los números que se barajaban son respecto a estadísticas del número de jóvenes infractores eran todas falsas, porque vos recién decías hay pocos datos, pero algunas personas dan datos y los datos que dan, aunque no puedan ser tomados desde el punto de vista estadístico de un modo muy fehaciente, lo que todos coinciden, desde Mario Beló hasta la UNICEF, que pasan, como vos decías, por la televisión un hecho brutal y te lo hacen pasar como si fuera cotidiano. Porque esto es una peculiaridad de la época y de los medios. Lo que en la época permitía que un fenómeno quedara en el terreno de la literatura, un fenómeno extraordinario, y pasara a conocerse por la vía de la literatura, desde la existencia del periodismo y en su escala actual, hace que un hecho extraordinario se transforme en ordinario por vía de la repetición. Con lo cual todo el mundo cree que esto ocurre permanentemente y todo el tiempo. Entonces, en esa lógica, el señor decía que sobre un estudio que ellos habían hecho sobre 2.837 casos, había un 22% de casos de homicidio, de intento de homicidio. Esto dicho en un espacio psicoanalista, que no sabemos un poco de estadística ni estamos habituados a manejar nada que tenga que ver con datos del orden sociológico general, pasó el perfil, bueno, muchos. Sí, tanto como que significa que cada 100 personas, 22 son asesinos. De los países, por las estadísticas que vi, que más porcentaje tiene de violencia en el mundo está África, con el 15 sobre 1000. El 15 sobre 100.000 personas, digamos, estamos hablando de una escala escandalosa de mentira aviesa, dicha ante público que no conoce.
que nosotros no conozcamos es la base. Por eso me parece importante estar atentos a la cantidad de información que puede circular, que es falaz y francamente canalla. Es un tipo distinto de mentira. El otro tema, y ya ahí entro estrictamente en alguno de los temas que nos ha planteado Julián, tiene que ver con esta cuestión de la necesidad de una ley penal juvenil. Yo no soy una persona que pueda, desde el punto de vista de un conocimiento jurídico, decir si es verdaderamente necesario o no. Lo que sí es claro que existe ahora simplemente y rige una ley de la dictadura, con lo cual seguramente estamos mal. Pero lo que es también seguro es que plantear una lógica por la cual se trata de defender un sistema penal juvenil basándolo en la baja de la edad implica una contradicción en el estricto sentido. Vos te preguntabas con respecto a las discusiones con colegas en las cuales estaba la teoría de la ley en juego. Sí, esta es una vieja discusión. Una vieja discusión que tiene que ver con cierta perspectiva casi calvinista en relación a lo que es el superyo. Se supone que el ser humano, cuyas funciones avanzan, tiene que ser controlado por un estatuto de legalidad interna que lo regula. Con lo cual, en ciertas analogías simplistas que vienen a ser similares a un darwinismo social del estilo Spencer, se puede llegar a decir que entonces el ser humano, las sociedades, necesitan controlar sus funciones para que, y con este fin, tiene que haber un superyo social que sirva para regularlas. Este es un pensamiento digno de Marcos Aguirre. Es su caballito de batalla teórico. Por cierto, francamente pobre, porque por cierto, la ley, desde el punto de vista de la construcción de la teoría psicoanalítica, no tiene nada que ver con el sistema legal. Tiene que ver con la ley del incesto, que es otra cosa. Corresponde a problemas relativos a la construcción de subjetividad. Y no tiene que ver, de ninguna manera, con analogías sobre una palabra que, como es parecida, parece que quiere decir lo mismo y dice otra cosa diferente. Para mí, un organizador extraordinario del problema de la ley lo ha planteado los jóvenes anarquistas en el Mayo francés. Tenían una consigna de la ley, que era prohibido por prohibir. La libertad comienza por una prohibición. Esa es la paradoja de la libertad. La paradoja de la libertad es que no se instituye como un acto individualista al modo en que el liberalismo lo hace creer, hace lo que quieras, sino sobre la base de algún tipo de organización que instituye formas de práctica. Los modos en que tengan esas prácticas va a definir modos en que tenga la sociedad. Los derechos humanos han sido una bandera desde la Revolución Francesa. Si hay algo que los derechos humanos tienen de potente, es que han librado las luchas en el interior de todas las contradicciones que la Revolución Francesa, el Termidor y todas sus consecuencias posteriores a lo largo del tiempo fue sufriendo. Hoy vivimos una época donde los derechos humanos peligran en todas sus formas. La libertad, la igualdad y la fraternidad en todas sus formas están en riesgo. Desde las jornadas más elementales desde el punto de vista laboral hasta las cuestiones de los derechos de la infancia. El derecho a la vida está en juego hoy. Cuando alguien dice responsabilidad, supone que está hablando de algo que es cierto. El aparato psíquico se construye sobre la base de que un sujeto se hace cargo de sus propios actos y de las consecuencias que sus propios actos tienen sobre el otro.
Porque ser responsable incluye al otro. Ser responsable no es decir, ah, sí, yo lo hice. Típico de los obsesivos. Y sí, yo soy así, aguantame. Y se enojan con la mujer porque lo estuvo hinchando las pelotas durante el día, diciéndole la misma cosa, la mujer se saltó, se enojó, se agarró y él dice, ufa, bueno, yo le dije que me disculpe. Bueno, está bien, sí, te disculpaste, pero no te haces cargo de que tu acto tiene consecuencias sobre el otro. La responsabilidad es clarísima en el plano del voto. Uno vota de modo individual, pero se hace responsable sobre toda la sociedad. Cuando uno vota, no vota por uno. Uno vota a conciencia, o debería votar a conciencia, de que mi voto va a decidir el futuro de los que tengo al lado mío, de mis generaciones y de las futuras generaciones. Nos quieren convencer de la lógica de la responsabilidad individual. La lógica de la responsabilidad individual que se pretende invocar en nombre de la infancia para sostener una ley de estas características es una ley plenamente individualista. Se basa en una responsabilidad que es el sujeto se hace cargo de sí mismo, sin que nada se haga de lo que ocurre con sus actos. Pero además, la sociedad no se hace cargo de sus actos. A mí hay un fenómeno que me llamó, un hecho que me llamó mucho la atención, que, perdónenme, pero tengo tanta cantidad de papelitos. Hay unas directrices que se llaman directrices de Riad, un lugar en Arabia en el cual se firmó, en realidad se estudió y después se firmó por las Naciones Unidas, lo que son directrices para el derecho penal juvenil, o protección. Les voy a leer lo que dice. Dos puntos. Uno dice, el reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta. Miren que lejos de lo punitivo. La punto F afirma la conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de extraviado, delincuente o predelincuente a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable. Yo cuando leí esto dije, consultaron a psicoanalistas, y a algunos psicoanalistas. Porque los psicoanalistas que están a favor de la idea de que la ley es una réplica de la categoría jurídica, van a decir que efectivamente los jóvenes no se comportan de acuerdo a lo que corresponde y tienen que hacerse cargo. Sin embargo, este postulado ancla en lo que es la más profunda tradición de trabajo y de estudio de análisis con jóvenes y adolescentes. Toda la teoría psicoanalítica, desde autores como Arminda Verasturi y Mauricio Nobel en la Argentina, en los años 70, a la tradición más profunda de Winnicott en el año 58 con su libro La tendencia antisocial. Todos sin excepción, y la experiencia clínica lo comprueba a diario, muestran que un adolescente es básicamente como lo llamaba Nobel y Verasturi, un joven con un síndrome de la adolescencia normal. Es anormal por característica, con lo cual siempre va a estar fuera de la ley. Si va a estar permanentemente fuera de algún tipo de ley y la comisión de infracciones forma parte de su propia constitución en una búsqueda profunda, subjetiva, de eso que a la larga y en larga construcción, y si se da, puede llegar a la responsabilidad. Y digo si se da porque la verdad sea dicha, en materia de adultos, si se toma en cuenta el tema de la responsabilidad, dejamos mucho que desear. El tema es de qué modo hay algo paradójico en la constitución subjetiva, que es que la experiencia de constitución implica la apropiación, a veces en el propio acto, de
lo que es el mismo acto de infringir. Esto nos pone en una contradicción brutal con el sistema legal, porque el sistema legal necesita formas pautadas, más o menos organizadas, que hacen que en general siempre hay un diálogo tenso, uno no sabe, me acuerdo que en una época Neri Miller decía, ¿por qué no armamos un proyecto que tenga que ver con ustedes los psicoanalistas? ¿Qué es la sola de responsabilidad? Pues no es posible, no es definible. Ahora, claro, para el derecho es necesario, el derecho no puede decir, sí, depende de las características, no, necesita pautas más fijas, con lo cual ahí hay una tensión que no es salvable. En todo caso es para poner en diálogo, no porque se salve, sino porque incluye esa tensión. Entonces, si un joven tiene esa tendencia, si una joven queda embarazada, instantáneamente viene el dedo acusador de que se haga responsable. Si fue capaz de hacerse responsable de coger, que se haga responsable del hijo que va a tener. En primer lugar, ahí hay una enorme confusión, que es creer que cuando alguien está cogiendo es responsable de su propio acto. Más allá de la humorada, tiene que ver con que el momento en que esa joven queda embarazada está muchas veces, si es que está teniendo actividad sexual, está haciendo una experiencia ilusoria de apropiación de una experiencia que no es la que creemos que es, está cogiendo, no, está haciendo una experiencia como si de coger sin coger, aunque coja. No, este movimiento hace que si la chica diga, pero si cogí una vez, ¿cómo quedé embarazada? En un estado de perplejidad absoluta. El dedo acusador dice, responsable. Si vos fuiste capaz de hacerlo, no, lo que hizo fue tener o hacer un acto sexual que estaba en el interior de un espacio ilusorio, diría Winnicott, necesario de construcción de un espacio mental, en el cual la responsabilidad jurídica no tiene ni cabida. Y la responsabilidad mental, pensada como apropiación del acto, tampoco, aunque se haga. Porque justamente lo peculiar del inconsciente es que produce modos de producción psíquica que contradicen el plano de la lógica formal consciente que nos pide respuestas taxativas. Entonces, pretender responsabilizar a lo que es irresponsable es un acto de irresponsabilidad del Estado que tiene a su cargo la tarea de ser responsable. Porque la idea de Winnicott, que es muy interesante al respecto, es, bueno, aquí lo que hay es una ausencia de ambiente, dice él, en una terminología que podría discutirse, etcétera, etcétera, daría para muchas vueltas y lleva tiempo. Pero, básicamente dice, hay alguien que ha fallado y la responsabilidad es del adulto. Es el adulto el que no ha sido responsable, con lo cual cada acto irresponsable de un niño lo único que es un indicador de la acción irresponsable de quien tenía a su cargo la tarea de ser responsable. Cada vez que un chico entra en estas situaciones, muestra agudamente la irresponsabilidad de la sociedad para hacerse cargo de su cría. En ese sentido, decir que hay que bajar la edad es, además de una falsedad, un acto soberanamente canalla y peligroso. Porque además, es llamativo a mí, unos personajes muy respetados en el ámbito legal, como has mencionado, que es García Méndez, y que ha desarrollado todas sus ideas con respecto al sistema penal, la responsabilidad penal juvenil, y fue uno de los 3 firmantes de la reunión con Garabano a favor de esto, lo plantea desde un suerte de garantismo ligado a una teoría de la responsabilidad en los términos jurídicos calvinistas a los que me refería. Y en realidad este es un problema, porque es un problema al que hay que estar atento, porque implica un debate con ese sector que va a traer esas argumentaciones, invocando muy probablemente racionalizaciones psicoanalíticas que tienen que ver con las cuestiones de la ley a las cuales Julián se refirió.
y que a él le han traído problemas y nos traen a todos cada vez que nos enfrentamos con este tipo de cosas. Con lo cual, exponer a un niño en un sistema que ni siquiera puede cubrir aquellas demandas básicas que la Convención de Derechos del Niño y que la ley nacional puede solventar, porque, como decía Julián, hay una distancia enorme entre la ley y las prácticas. Una colega me decía un día, a la cual yo le comentaba una situación con una chica, una joven que estaba reclamando un bebé propio que había quedado en manos de una familia de apropiadores en democracia, digamos, gente de dinero que se había quedado con un chico utilizando distintas tramoyas legales. Me decía, bueno, pero ese tipo de madre lo que buscan es plata. Estoy hablando de una psicoanalista prestigiosa, con su peso en el ámbito en el que trabaja. Bueno, esa base ideológica ya define de antemano en qué posición se puede poner frente a esto. Ahora, esa posición ideológica implica cómo ella no se hace cargo ni responsable del drama social que implica e indica el hecho de que esa chica esté teniendo que reclamar por ese hijo que le fue robado. Hoy, en ese sentido, decir, vamos a bajar la ley para que los chicos tengan más ley, es una hipocresía enorme, porque el gran drama es que se cumpla la ley que hay, que se formalice, que se pueda llevar adelante, que sus actores se puedan acercar. Todos estos conflictos que Julián refería están puestos, a mi entender, en ese plano. Y creo que la única manera de encararlos es compartiendo, por eso lo dije al principio, nuestras perplejidades. Porque hay partes en las cuales hay que pensar que a veces el argumento y el debate no puede ser ideológico. Porque muchas veces, y estos son a la habilidad de las operaciones que usan en términos mediáticos, lo que ocurre es que se invoca el dolor de las víctimas. Y el dolor de las víctimas es pleno, no es discutible. La víctima no sufre porque le robaron el reloj, sino porque el yo vivió un daño psíquico que tiene algún efecto traumático. Es su propia completud narcisista la que queda alterada en el momento en que alguien le roba. Y son problemas cuando la lógica talbiónica se transforma en algo que es propugnado desde medios de comunicación por incomunicadores sociales de comunicación atroz, que se dedican sistemáticamente a crear una conciencia para el terror. Entonces, yo particularmente creo que he tocado todos los puntos que me interesaba en función de lo que Julián traía y lo que ha traído Bárbara, así que, considerando que es la hora, dejo. La idea es abrir un espacio de preguntas, debate, comentarios, así que paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta en relación al concepto de sin amenaza que traías vos, Julián, para pensar cómo trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal. Y también como que me quedaba un poco dando vueltas esto que leías, Barbie, en la apertura en torno a cómo ahí poner en tensión el concepto de responsabilidad, porque la impresión que me dio al menos es que los tres lo trabajaron, digamos, de un modo similar pero a la vez distinto, y cómo pensar ahí esto que a lo que vos te referías,
en relación a pensar la no responsabilidad justamente como una posibilidad de pensar ahí la salud también cuando uno trabaja con adolescentes. Sí, cuando yo digo de la amenaza hablo de un marco. Puede ocurrir que una intervención puntual sea dentro de una institución total y eso sea condicionante como amenaza de la intervención en términos de salud mental que está habiendo. En ese sentido, el posicionamiento ético implica no profundizar aún más ese nivel de amenaza sobre el sujeto en particular. Por ejemplo, puede ser un psicólogo trabajando en una cárcel, un psiquiátrico, etc. Digo, manipular el DSM-4 dentro de un psiquiátrico implica, además del psiquiátrico, la manipulación de un diagnóstico, de un manual de diagnóstico etiquetante reproductor de cierto dolor. En ese sentido, cuando yo hablo de el marco de amenaza o la clínica de la amenaza, hablo del posicionamiento ético frente a todas las amenazas sobre las que el sujeto sobre el cual nosotros estamos manipulando un saber o estamos posicionados frente a un saber está. Digo, puede ser una situación fuera de una institución total y puede ser una intervención en un espacio, en un hospital público, en una guardia. Digo, en ese sentido, la amenaza puede ser la condición que utiliza el psicoanalista frente al paciente para tratar, no sé, de normalizar cierto deseo o tranquilizar. Digo, en ese sentido, cuando hablo de amenaza, digo del aprovechamiento de la situación del dolor bajo coerción, que siempre supone una facilidad o supone un mecanismo de control más para en todo caso controlar el deseo del otro, ¿no? Me parece que estamos hablando de producción y reproducción del dolor, de la ética frente al sufrimiento. No lo digo solamente desde el punto de vista de los psicoanalistas, lo digo de los trabajadores sociales, muchas veces, los abogados, los médicos. Digo, el posicionamiento profesional frente al dolor implica una ética, la asunción de los derechos humanos en todo el saber y en la práctica del saber. Por eso yo pienso en una clínica pensada de la potencialización, la potencialidad del deseo, digamos. No es algo mucho de los trabajos de Foucault y Deleuze, digo. Estoy pensando en el esquema de esos dos grandes teóricos, ¿no? En ese sentido, a eso me refiero. En particular, en lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil, yo como defensor de menores advertía muchas veces que los jueces de menores, cuando llegaba un adolescente privado de su libertad porque había cometido un delito, le solicitaban a los trabajadores sociales y psicólogos rápidamente un informe de situación de su hogar, de situación irregular, como dice el patronato. Esos psicólogos iban y esos trabajadores sociales iban al domicilio y entonces ahí esos informes que eran instrumentos de poder, porque no dejaban de ser instrumentos de poder saber, algunos directamente observaban estereotipos que ya sabía que el juez en su imaginario de controlador, de buen padre de familia, sabían que si colocaban en ese informe algunos mecanismos discursivos como que le falta tal cosa, le falta tal otra, y si vuelve a ese mismo lugar va a volver a hacer lo mismo, va a reproducir lo mismo, esos profesionales sabían que iban a reproducir el dolor, o ellos eran a los que el juez les confiaba ese instrumento de poder para determinar si iba al instituto o volvía a su hogar. Es decir, ahí yo advertía el posicionamiento de estos trabajadores de la salud mental y qué era lo que ellos decidían cuando lo elaboraban. Había trabajadores sociales y psicólogos que elaboraban no informes sobre la falta o sobre lo que no tenía, sino que trabajaban sobre las potencialidades posibles en la hipótesis de la libertad. Y con eso yo advertía un compromiso ético respecto de la situación de padecimiento y vulnerabilidad de donde venía esa subjetividad arrasada en muchos casos, o en conflicto, o en tensión. Ahí me refiero al aprovechamiento de la amenaza y el posicionamiento ético. No sé si soy claro con esto que estoy diciendo. Sí.
No, por favor. No, porque quería, sin tomar el tema de la amenaza en la escala que tiene en el interior de los temas penales. En situaciones me tocó hace poquito tiempo estar teniendo que acompañar a un joven que atiendo a una situación tan particular como que definieran que si tenía la capacidad para elegir su propio abogado. El pibe tenía 14 años, daba vuelta a la gente del tribunal y a todo lo que fuera sin ningún problema, y eso lo sabían. Pero para decidir eso hicieron un escenario donde había 10 personas, conmigo 11, es decir, el chico yo y 9 más. En ese contexto le preguntaban, lo inquirían, le generaban situaciones de incertidumbre y de amenaza permanentes por el solo escenario. Yo estaba ahí en silencio, en un momento determinado me dice, doctor, ¿usted tiene algo para decir? Dije, bueno, sí, me parece que si hay algo que es evidente, por todas las respuestas que le digo, que este chico está en condiciones de decidir esto y muchas otras cosas más. Dice, pero ¿se atiende con usted? Sí, yo claro que sí. Dice, hago una referencia al tema de su... pues yo refiero cómo este chico va a vivir en el clima de confianza o desconfianza. Dice, pero ¿ustedes trabajan la desconfianza? Y dije, se veía la chicana. ¿Cuál era la desconfianza? Este chico en realidad en el fondo es un paranoico. En el fondo esto es porque lo querían incriminar, es decir, amenazar y estigmatizar por una cantidad de cuestiones que no vienen al caso. En ese momento la única respuesta fue decirle, miren la escena esta, 11 personas, todas delante de él. ¿A ustedes cómo se sentirían frente a 11 personas que están? Una cosa es que alguien se sienta perseguido y otra cosa es que lo persigan en serio. En este momento, ustedes están persiguiendo de hecho a esta situación y casi les pediría que empiecen a no dañar al niño con este tipo de situaciones, porque si lo quieren cuidar, háganlo. Se pusieron inmediatamente a la defensiva, el juez salió a decir, sí doctor, como no, qué sé yo, pero a las 2 horas vuelven a la cancha, no hay ningún problema, no es que no les ganó, solo una micro batalla. Pero lo que creo que el término de la amenaza está en una microscopía extraordinaria con una incidencia gigantesca. No, lo que yo quería decir era celebrar que nos hagamos esta pregunta, digamos, de por qué el psicoanálisis ha tenido tanto éxito en su inserción, efectivamente, en las prácticas penales. Es un discurso mucho más ayornado, como diría Robert Castell, es exclusivo lenguaje que le presta el fundamento y la legitimidad al juez y el juez no tiene que hacer ningún esfuerzo para castigar, porque efectivamente esta idea del juez que ejerce la función paterna, aquella que, ¿no?, como sustituto de aquel de la función fallida del padre biológico, de quien debería haberla ejercido, efectivamente el principal argumento que tienen los jueces a la hora de llevar adelante el castigo. Entonces, como dice Foucault en la evolución de la noción de individuo peligroso, ¿no? Entonces los jueces se quedan muy tranquilos porque no están castigando, están curando, ¿no? Cuando aplican la ley, curan, constituyen la subjetividad, inauguran subjetividad. Entonces, celebro profundamente, porque nosotros somos un grupo de compañeros que venimos hace años, y así la conocimos con Bárbara hace muy poco, tomando un café en relación a esta actividad, que venimos impulsando a estas preguntas en la facultad, porque efectivamente el psicoanálisis viene denunciando la psiquiatría, la complicidad con el sistema penal, y digamos, siempre denuncia el mal en el otro, y es hora que nosotros entonces nos hagamos la pregunta de que efectivamente estamos funcionando ahí, a través de nuestros informes, administrando las vidas, los destinos de estas personas, argumentando que efectivamente, pero lo último que voy a decir, y efectivamente cuando uno le pregunta, se pregunta, ¿no? ¿Vos sabés a dónde lo estás mandando, al pibe o al adulto? Digo, porque esto funciona en uno y en otro. Entonces se amparan en la famosa neutralidad. Yo hago un informe técnico.
técnico, ¿no? La pregunta por si una posible resocialización, una posible curación es posible en el marco de instituciones que por su propio sentido, instituciones totales, digo, es decir, que ya, digamos, estructuralmente son un contrasentido respecto de cualquier posibilidad de reinserción social, está vedada, ¿no? Pertenece al marco, como usted decía, Oscar, pertenece al marco de la sociología, ¿no? Los datos estadísticos nosotros no los manejamos porque la singularidad está ante todo. Entonces, no podemos, digamos, ni siquiera pensar en diagramar una política seria porque negamos la empiria, ¿no? O solamente es el caso por caso. Entonces, nada más decir esto, que muchas gracias. Gracias por haberme invitado. 140 alumnos vinieron de la cátedra, así que nada, perdón si me excedí con el tiempo. Yo aprovecho para consultarle a Berenice, que siempre nos recoge el guante. Mientras alguno va pensando otra pregunta. La no responsabilidad, bueno, fue un poquito como para pinchar un poco, y en realidad porque es algo que nos viene preocupando en la clínica de todos los días en los diferentes ámbitos, no solamente en relación a este tema, y que tiene que ver con volver a pensar y a poner en el centro la necesidad de no perder de vista la asimetría adulto-niño que constituye el sujeto, ¿no? Y que hay como un acelere a la adultización, a la responsabilización punitiva, y hay clínicas también sin estar dentro del marco de lo jurídico, sin estar articuladas a lo jurídico, que también castigan, adoctrinan y dejan afuera a pacientes por no tener herramientas para trabajar con ese despliegue de agresividad, ¿no? No me voy a extender, eso lo trabajamos en los cursos, pero es un poco la relación que nosotras siempre hacemos entre el modo de constitución psíquica y el trabajo clínico y estos otros escenarios que se entrecruzan a lo mejor con otros campos, pero que en lo que hace a nuestras intervenciones responden a, digamos, a una misma idea, que creo que bueno, lo expresaba muy bien Oscar en su intervención, respecto de cómo pensamos la constitución del sujeto. Entonces, coincido totalmente con lo que vos dijiste respecto de las instancias parentales, la responsabilidad de la sociedad y del Estado, ¿no? Y de que algunos reduccionismos en donde el psicoanálisis no ha estado exento, sobre todo instituido en nuestras cátedras, también colaboran, ¿no? Porque no hay un solo psicoanálisis, ¿no? Ahí, perdón, una intervención. Ahí podría pensarse como esta idea, a priori de no responsabilidad, como la... No, decía que sí, podría pensarse esta idea que vos traes, Bárbara, en relación bueno, un a priori donde no suponemos responsable del niño para constituir un escenario no amenazante. Porque en realidad yo entendía lo que vos traías en clave de la amenaza, pero pensaba cómo en el marco del laburo con adolescentes, en conflicto, digamos, con la ley, cómo construir un escenario, una escena no amenazante que habilite el trabajo. Me parece, y quería decir una cosita en relación a la posición de los psicoanalistas, porque de repente tuvo un temor, una especie de moralización inversa desde nuestra alma bella. Nosotros somos los que entendemos, y en realidad que hay psicoanalistas que están ubicados ideológicamente en posiciones antagónicas, esta colega que yo conté, es definitivo, no hay mucho que charlar al respecto. Pero ojo que el sistema tiene al mismo tiempo una lógica de captura que hace muchas veces a todos en micros espacios. Todos podemos caer en un momento de nuestra práctica en un lugar donde estamos atados, atravesados
por distintas formas, hoy, diríamos hoy en estos términos, del patriarcado en su forma más brutal. En el psicoanálisis, claro, hay tradiciones teóricas que en su momento tuvieron mucho peso, pero hoy, a ver, discutir la categoría significante nombre del padre. A ver, no es poca cosa desde el punto de vista de la presencia de Dios, de la presencia de un soberano y de la presencia de un soberano padre. Todo esto planteado en la lógica de el padre es incierto. Bueno, era incierto. Ahora el ADN te cabe. Saben que dejaste de ser incierto, todos somos ciertos y las incertidumbres son otras. Con lo cual, categorizar al padre de su incertidumbre a partir de algo que ha terminado de liquidar los desarrollos del campo de la tecnología, así que al mismo tiempo tengamos que reconsiderar algunas cuestiones. Y son debates abiertos que rompen con nuestras propias tradiciones y nuestro propio conservadorismo que todos tenemos adentro, incluso nuestros conservadorismos progresistas. Porque, ojo, que no se trata solo, por eso decía, implica un debate sobre los límites, por eso yo traje lo transdisciplinario como espacio desde los límites, no desde espacio de las certezas. Yo quería agregar algo más que tiene que ver con el nivel de responsabilización. Hay un punto entre los dos saberes, el jurídico y el psicológico, que aparentaría ingresar en un campo de contradicción. Y esto tiene que ver con que la responsabilidad solamente es declarada después de un proceso y una sentencia que la declara. Pues somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia que así lo dice y que queda firme, que nos declara responsables de un delito y ahí la sanción. Con lo cual, la presunción de inocencia, desde el punto de vista jurídico, desde el saber jurídico constitucional, hace que en el caso de los psicólogos, cuando tienen que ir a hacer una intervención o poner en práctica su saber sobre un sujeto que solamente es sospechoso, pero es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, tienen el problema de que la responsabilización recién tiene que ocurrir después de la sentencia. Y ya de antemano tienen que abordar un sujeto que lo tienen que presumir, que aparece la discusión sobre dónde empieza la responsabilidad. Acá hay todo un ámbito de discusión entre lo jurídico y lo psicológico, digo, en lo que es, me refiero a las prácticas judiciales de la responsabilidad penal juvenil. Es muy interesante esta discusión. Los juristas defienden el principio de inocencia. Algunos van a decir que hay que... Algunos no, obviamente. La Constitución establece la inocencia. Pero bueno, un niño que es sometido a un proceso de responsabilización vía judicial, ¿por qué se le adelanta la responsabilización si recién debería empezar con la sentencia firme? Hay ahí un ámbito que, por más que Garabano lo venga a decir, o los fetichistas del derecho nos vengan a decir, o los psicoanalistas nos vengan a decir, que la responsabilización empieza desde el primer momento en el teatro judicial, bueno, habría que discutir sobre el principio de inocencia. ¿Qué tal? No, era para comentar algo en relación a esto que decías, el mismo proceso judicial en la provincia de Santa Fe, en el caso de los menores, viste que tiene como dos caras, la cara legal, digamos, hacemos todo el proceso, hay asesores de menores que hacen de defensores, a veces aparece el fiscal, a veces, pero quien acusa y quien enjuicia es el juez, o la jueza en este caso. Y está la otra cara, la cara tutelar que sigue, digamos, heredada de la 10.903, pero también de la 22.278, y los ejecutores de la cara tutelar son trabajadores sociales, y muchas veces nosotros tenemos contacto, y tienen esta imagen de que el pibe, digamos, tiene que ir al psicólogo para encontrar allí el espacio en donde hacerse responsable. Con la figura de que el hacerse responsable es la confesión, y en esto muchas veces hablábamos de las clases estas de Foucault, de Lovaina, cuando a lo que apunta el dispositivo, digamos, de la psicología, a veces del psicoanálisis, es a armar ese escenario de la confesión para después retomarla y enviársela al juez. Como una confesión por otro
por otro, digamos, de otro fuero y llevarla al fuero judicial. Digamos, a nosotros nos genera muchos problemas que la parte tutelar siga con estas prácticas. A mí me parece que estamos en 30 años de bisagra, tenemos una bisagra enorme. Aún con la 26061 y digamos la formalización de la protección integral, de los derechos del niño y de la ley de protección integral, seguimos con prácticas tutelares. El tema me parece que es muchas veces poder discutir cómo se siguen sosteniendo y reproduciendo estas prácticas. Y estas prácticas se reproducen dentro de todas las instituciones, no solo dentro de las instituciones totales. No, ahí me parece que hay un punto que me parece interesante, que es el tema de la relación responsabilidad-culpa. Porque la tradición, algo así, judeo-cristiana de la culpa, se inscribe en el interior de dimensiones del aparato psíquico específico. La culpa es un fenómeno del super-yo, mientras que la responsabilidad es un fenómeno del yo. Abarca otra dimensión en la escala psíquica. Cuando un chico se hace cargo, también puede sentirse culpable, corresponde a otra instancia. Puede estar siendo responsable y al mismo tiempo sintiéndose culpable. El asunto es qué es lo que impera. Si lo que impera es la pura culpa, lo único que va a haber es un enorme desasosiego y lo más probable, un paso al acto en alguna situación que lo castigue. Con lo cual empiezan a haber esos fenómenos de reincidencia en el plano de la acción criminal. Y digo criminal en su sentido más pleno, no estoy imaginándome ninguna novela de Poe. Con lo cual ahí hay una dimensión que es particularmente importante porque pone en diálogo dos términos que, si bien son opuestos, en el aparato psíquico coexisten. Con lo cual no se trata de hay que abandonar la culpa. Sí, es bueno, la culpa es bueno dejarla, pero lo cierto es que las culpas existen en ciertos momentos porque a cierta instancia le corresponde. El derecho penal incide en algún momento y un castigo puede haber. Cuando Althusser pedía a gritos después de matar a la mujer, ¿por qué no me condenan? El super-yo de Althusser lo exigía, cierto que era un señor un tanto sofisticado, tanto intelectualmente como en materia de crimen. Pero, y en ese sentido también en el sentido de todo el libro que se escribió para pedir que a él lo acusen y lo condenen. No es lo usual, pero sí existe en el interior de las dinámicas, en las cuales me parece que ese es el nivel de tensión que tenemos cuando trabajamos. A ver, ¿en qué estamos? ¿Es responsabilidad? Es esto que dijiste que me pareció interesantísimo. Hay un momento que es post facto el acto de la responsabilidad. ¿No? El problema cuando lo declaran, lo absuelve la sentencia al adolescente y se lo trató como responsable durante el proceso, construyéndole una etiqueta que después el juez no puede probar. A mí me pasó varias veces eso. Y al revés, digamos, está pasando la cuestión de la 109 que es, dice, comprende, claro, si comprende el acto al momento del hecho. No, pero creo que yo hablo poquito. Ya de onda. Claro, entonces los psicólogos lo que hacen es decir, antes de que empiece el proceso, previo a la audiencia imputativa, es decir, para saber si te pueden imputar el delito, le preguntan al psicólogo, ¿comprende o no comprende? O sea, al momento del hecho comprendió el acto, entonces ya el juez se ahorra toda la investigación. Pero además esto, ¿no? Le ahorras toda la investigación. Es decir, lo que te están preguntando sobre la capacidad de la persona para saber si puede participar del proceso penal, y los psicólogos lo están haciendo. Lo que pasa es que al no haber control de parte, al no haber los defensores tienen 100.000, claro, expedientes, efectivamente esto pasa. Nosotros yo hice una investigación por la experiencia de personas declaradas inimputables e internadas en un psiquiátrico acá cerca. Y entonces los psicólogos y los psiquiatras suelen poner, a pedir al señor secretario, se transcribe el siguiente párrafo y está donde la persona confiesa el delito, o sea, flagrante violación de secreto, abuso, digamos en términos éticos de la relación terapéutica, o sea, bueno, es terrible lo que pasa, digamos, el papel que tenemos nosotros en la justicia. Y a la inversa, a mí me ha pasado que a adolescentes se le han armado causas, la policía les ha armado causas por homicidio, estuvieron presos 6 meses,
lo llevaron a psicólogos, y después cuando uno pudo probar que no tenía nada que ver, el pibe sale, digamos, con una residencia a ese delito al cual le fue sesgado que había cometido, o sea, se convierte en un homicida por tratamiento y etiquetamiento, pero el proceso judicial pudo demostrar que no tenía nada que ver, pero todo ese tratamiento que tuvo como tal construye el estereotipo de ese sesgo, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría del etiquetamiento, que trabaja sobre estas cuestiones. En ese sentido, los niveles de responsabilización manipulados durante el proceso produjeron un estereotipo que después la sentencia la declaró inocente, porque el pibe inocente, la cana armaba causa. Así que, bueno, vamos a terminar por hoy y seguimos mañana, los esperamos mañana a las 10 acá en la mesa.